Fue audaz, escandalosa e inolvidable. Irma Serrano, la icónica actriz, cantante y figura política mexicana, conocida como La Tigresa. Durante décadas, acaparó titulares con su música, sus amantes y su presencia sin disculpas sobre el escenario y en el Senado. Pero en sus últimos días, no fue un nuevo escándalo lo que hizo que todos hablaran, sino un secreto que había guardado por más de 50 años. Un secreto sobre Javier Solís, un amor prohibido y quizás una muerte que nunca se explicó del todo. Quédate con nosotros, porque lo que Irma reveló antes de dar su último aliento podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre el rey del bolero ranchero, la muerte de una diva. En la mañana del 1 de marzo de 2023, México despertó con la noticia de que Irma Serrano, conocida como La Tigresa, había fallecido a los 89 años. La Asociación Nacional de Intérpretes de México confirmó su muerte con un mensaje conmovedor, y Andiméxico comunica el sensible fallecimiento de la socia intérprete Irma Serrano. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos. Según Foro TV, la causa fue un infarto fulminante. Su muerte cerró el capítulo de una de las figuras más inolvidables y controvertidas del espectáculo y la política mexicana. Irma Consuelo Cielo Serrano Castro, nacida en Comitán, Chiapas, en 1933, vivió una vida que desafió las convenciones en cada paso. Comenzando como bailarina y cantante de rancheras, alcanzó la fama en los años 60 gracias a su poderosa voz, su apariencia impactante y su presencia imponente. Se convirtió en un ícono del cine de oro mexicano, protagonizando películas como Santo contra los zombies y cautivando al público con su ferocidad en pantalla. Pero no fue solo su carrera artística la que generó titulares. La vida de Serrano fue un torbellino de escándalos de tabloide, drama político y controversias amorosas. Entre sus relaciones más notorias estuvo su supuesto romance con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, un vínculo que más tarde confirmó en sus memorias publicadas en los años 90. Díaz Ordaz fue presidente de 1964 a 1970 y ya estaba casado cuando comenzó su relación. Según Serrano, su romance fue intenso y profundamente complicado, marcado por la pasión, el secreto y el poder. Su vínculo con la política no terminó con sus amantes. En los años 90 hizo una audaz transición del espectáculo al servicio público. Ganó una curul en el Senado mexicano representando al estado de Chiapas, y utilizó su posición para promover el desarrollo rural, la herencia cultural y, en ocasiones, para ajustar cuentas personales. También se postuló, aunque sin éxito, para la alcaldía, demostrando una vez más su negativa a encajar en los moldes tradicionales. A pesar de los cargos oficiales, la tigresa nunca perdió su gusto por el drama. Continuó apareciendo en los medios por su extravagante estilo, maquillaje dramático y romances con hombres mucho más jóvenes. Entre ellos estuvieron Patricio Zambrano, sobrino de un magnate mexicano, y Alfonso de Nigris, un presentador de televisión, 46 años menor. Estos romances, frecuentemente reseñados en revistas de espectáculos y programas de televisión, consolidaron su estatus como una mujer que vivió según sus propias reglas. Serrano también fue dueña y productora teatral. Adquirió y revivió el Teatro Fru Fru en Ciudad de México, donde montó producciones controvertidas y convirtió el recinto en un símbolo de libertad artística y de poder personal. Su voz, tanto literal como simbólicamente, siguió siendo influyente incluso en su vejez. Para los años 2010, Irma Serrano se había retirado en gran parte de la vida pública. Vivía una vida más tranquila, apareciendo ocasionalmente en entrevistas o homenajes, pero en general manteniéndose al margen. No obstante, su presencia perduraba en la cultura pop mexicana, un recordatorio de una era en la que los artistas no solo actuaban, sino que dominaban. Fue audaz, descarada y fiel a sí misma,
un rasgo que le ganó tanto admiradores como detractores. Se la amara o se la odiara, nadie podía ignorar a la tigresa. Tras su muerte, llegaron homenajes de todo el país. Compañeros del espectáculo la recordaron como una pionera, una mujer que rompió expectativas y luchó por su lugar en industrias dominadas por hombres. Los fanáticos acudieron a las redes sociales para compartir videos antiguos de sus actuaciones ardientes, entrevistas desafiantes y su inolvidable presencia escénica. Políticos, músicos y actores reconocieron su impacto. Pero la historia de Irma Serrano no terminó con su fallecimiento. Porque justo antes de morir, Serrano hizo una confesión privada, una que sacudiría la cultura popular mexicana. Durante décadas, circularon rumores sobre su conexión con el legendario cantante Javier Solís, un ícono nacional cuya muerte en 1966, a los 34 años, siempre estuvo envuelta en misterio. Durante mucho tiempo, los fanáticos sospecharon que Serrano y Solís compartieron más que admiración mutua, pero nadie lo había confirmado. Y ahora, con sus propias palabras, Irma finalmente reveló la impactante verdad sobre lo que realmente ocurrió entre ellos. La causa oficial de la muerte de Javier Solís. El 19 de abril de 1966, México perdió una de sus voces más queridas. Javier Solís, aclamado como el rey del bolero ranchero, falleció en la Ciudad de México a la temprana edad de 34 años. La causa oficial de su muerte fue reportada como complicaciones tras una cirugía de vesícula biliar, con el equipo médico citando un desequilibrio electrolítico y un paro cardíaco. Solís, cuyo verdadero nombre era Gabriel Siria Levario, había estado sufriendo de cálculos biliares, una condición dolorosa que le provocaba frecuentes crisis abdominales, por lo menos durante 2 años. Pero su agenda implacable de conciertos, grabaciones y películas no le dejaba tiempo para descansar ni para tratarse adecuadamente. Cuando fue ingresado al Hospital Santa Elena el 13 de abril, el dolor se había vuelto insoportable. Los médicos insistieron en una cirugía inmediata. La operación, realizada por el doctor Francisco Zuviría, fue declarada un éxito en un principio. Para el 18 de abril, Javier se estaba recuperando bien. Comía, bebía e incluso masticaba hielo, un hábito que le gustaba y le brindaba consuelo. Su equipo médico planeaba darle el alta el 21 de abril, pero esa mañana nunca llegó. En la madrugada del 19 de abril, exactamente a las 5:45 de la mañana, Solís, según los reportes, se incorporó en su cama, se sujetó el pecho y susurró: «¡Ay, Dios mío!». Segundos después, colapsó y murió. El personal médico intentó reanimarlo, pero fue en vano. La explicación inicial que se ofreció al público fue engañosamente sencilla. Había consumido agua o hielo cuando no debía, lo cual provocó complicaciones fatales. Pero no todos creyeron esa versión. Casi de inmediato, comenzaron a surgir inconsistencias. El médico homeópata de Solís, Manuel Trillanes, negó públicamente que el hielo fuera el causante de la muerte. En una entrevista con El Universal, Trillanes relató que había visitado a Solís el día anterior a su fallecimiento. Según él, el cantante se veía visiblemente mal y le suplicó: «Sácame de aquí, me siento muy mal». Trillanes sospechaba que Javier Solís podría estar sufriendo de peritonitis avanzada, una infección del revestimiento abdominal y no simplemente de un paro cardíaco. Peor aún, pronto se supo que el doctor Zuviría no era un cirujano con licencia. Cómo se le permitió realizar la operación sigue siendo un misterio. Para colmo, el expediente médico de Javier Solís desapareció sin explicación. No hubo rastro documental, ni informe completo de autopsia, ni acción legal. Para el público, todo era desconcertante. ¿Cómo podía morir de repente un joven artista saludable, en la cima de su carrera, por una operación que debía ser rutinaria?
La noticia de la muerte de Solís sacudió a México y a toda América Latina. Sus fans quedaron devastados. Ese día, las estaciones de radio suspendieron su programación habitual para tocar sus canciones sin cesar. Las tiendas agotaron sus discos en cuestión de horas. Su muerte llegó menos de una década después de las de Pedro Infante y Jorge Negrete, y con él, el último integrante de lo que los fans llamaban los Tres Gallos de México, también partía. Su funeral en el Panteón Jardín de la Ciudad de México atrajo a multitudes abrumadoras. Se desplegó personal militar para controlar a los miles de seguidores que se reunieron para despedirlo. Muchos treparon los muros del cementerio, dañando lápidas, solo para poder ver el entierro. La gente lloraba, rezaba y cantaba sus canciones entre lágrimas. En Perú se reportó que 2 jóvenes intentaron suicidarse por el dolor, aunque fueron rescatadas a tiempo. Escuelas en varias ciudades guardaron minutos de silencio. Las mujeres vestían de negro. Las tiendas cerraron. El luto fue como nada que el mundo del espectáculo hubiera visto en México. Una confesión de la tigresa. Lo que verdaderamente conmocionó a la nación en los años posteriores a la muerte de Javier Solís no fue solo cómo murió, sino por qué. Una pregunta que quedó sin respuesta durante décadas. Su fallecimiento fue repentino, inesperado y oficialmente atribuido a complicaciones postquirúrgicas. Pero el misterio en torno a su muerte solo se intensificó con el tiempo, alimentado por susurros de traición, amor prohibido y furia política. Durante años, los fans de Solís y seguidores de la cultura popular mexicana habían escuchado rumores sobre un romance secreto entre el difunto cantante y la enigmática actriz y cantante Irma Serrano, mejor conocida como La Tigresa. Ambos estaban en la cima de su fama durante los años 60, magnéticos, ambiciosos y rodeados de figuras poderosas. Aunque nunca hubo una confirmación pública, los avistamientos, el chisme dentro de la industria y las insinuaciones vagas de los medios mantuvieron viva la teoría durante generaciones. Entonces, a principios de 2023, apenas unas semanas antes de su propia muerte a los 89 años, Irma Serrano finalmente rompió el silencio. En una conversación confidencial con una persona de confianza, cuyo testimonio se ha hecho público desde entonces, Serrano reveló un secreto devastador que la había perseguido por más de medio siglo. Confirmó lo que muchos solo habían sospechado, que ella y Javier Solís fueron amantes, profundamente involucrados en una relación clandestina que comenzó discretamente, pero que creció hasta convertirse en algo real e intenso. Sin embargo, su romance tuvo un precio peligroso. En ese momento, Serrano también mantenía una relación con un político mexicano de alto rango, descrito en su relato como celoso, posesivo y peligrosamente influyente. El hombre ejercía un gran poder y vigilaba de cerca los movimientos de Irma, tanto en lo profesional como en lo personal. Cuando descubrió su relación con Solís, su reacción fue, según ella, rápida y aterradora. Serrano afirmó que el político amenazó directamente a Javier, exigiéndole que terminara la relación o enfrentaría graves consecuencias. Pero Javier, romántico, desafiante y emocionalmente comprometido, se negó a dejarla. Continuó viéndola en secreto y acompañándola a eventos. Esa rebeldía, según Irma, fue lo que le costó la vida. Ella relató una noche en la que asistieron juntos a una reunión social, una velada que marcaría un punto de inflexión en sus vidas. Después del evento, Javier Solís fue supuestamente emboscado, golpeado por hombres no identificados y brutalmente herido en el abdomen, justo en la zona donde ya padecía de problemas biliares. Aunque Solís no habló públicamente sobre el incidente, le confesó a Irma que sentía un dolor extremo desde entonces. A los pocos días, fue hospitalizado. El dolor empeoró. Siguió la cirugía. Y aunque la operación fue considerada inicialmente un éxito, Javier nunca se recuperó.
La convicción de Irma era firme e inquebrantable. La golpiza que sufrió aquella noche lo había dañado gravemente, y la cirugía solo aceleró lo que ya estaba en marcha. Ella rechazaba por completo la versión oficial de que su muerte se debió a haber bebido agua o masticado hielo. No, se le cita diciendo. Eso fue solo lo que le dijeron al público. Lo que realmente mató a Javier fue lo que le hicieron antes de que llegara al hospital. Su confesión reabrió uno de los misterios más persistentes de la cultura popular mexicana. ¿Por qué colapsó tan repentinamente un joven superestrella aparentemente saludable después de una cirugía de rutina? ¿Por qué se destruyeron sus expedientes médicos y por qué su cirujano no tenía licencia? ¿Por qué nunca se abrió una investigación formal? Y lo más escalofriante, ¿fue Javier Solís asesinado no en una cama de hospital, sino como víctima de una venganza política? La teoría no es del todo nueva. Canales de investigación en YouTube como El Dorado Investigador han especulado sobre un triángulo amoroso entre Solís, Serrano y una figura política sin nombre, haciendo conexiones entre el historial médico de Javier y su misteriosa y rápida decadencia. El relato de Irma, aunque ahora imposible de verificar por completo, encaja inquietantemente bien con la cronología, los síntomas y las anomalías inexplicables del caso. A pesar del paso de casi 6 décadas, y aunque ambas figuras centrales, Solís y Serrano, ya no están, su historia se niega a desaparecer. Javier Solís sigue siendo uno de los íconos musicales más grandes de México, con una voz que continúa inspirando devoción. De 1961 a 1966. Dominó las listas de popularidad con éxitos eternos como Sombras, Si Dios me quita la vida y Llorarás. Apenas días antes de su muerte, cantó Perdóname mi vida en vivo por televisión, visiblemente adolorido, con una voz cargada de vulnerabilidad estremecedora. Ese mismo mes estaba muerto. Y ahora, con la última revelación de Irma Serrano, el legado de Javier Solís adquiere una nueva y más oscura dimensión. Ya no es solo la historia de un artista prodigioso que partió demasiado pronto, sino quizás la historia de un hombre que se atrevió a amar a la mujer equivocada, en el momento equivocado, bajo la sombra del poder equivocado. Una historia que quizás nunca se pueda probar por completo, pero también una que nunca podrá ser ignorada. La vida y la música de Javier Solís. A pesar de las circunstancias de su prematura muerte, lo que permanece indiscutible es su legado perdurable. Su voz aún resuena en toda América Latina, desde México hasta Colombia y más allá. Sus canciones no solo se escuchan, se viven y se sienten por generaciones, tanto viejas como nuevas. Como él mismo dijo una vez, no soy cantante, soy cancionero. Nacido como Gabriel Siria Levario en 1931, Javier Solís vino al mundo no en Nogales, Sonora, como solía afirmarse por motivos publicitarios, sino en Tacubaya, un barrio obrero de la Ciudad de México. Fue el mayor de 3 hijos de Francisco Siria Mora, panadero, y Juana Levario Plata, comerciante. Cuando su madre lo abandonó siendo apenas un bebé, su tío Valentín y su esposa Ángela lo criaron como si fuera su propio hijo. La tragedia llegó temprano. Cuando tenía apenas 9 años, su madre adoptiva falleció. Aún así, Valentín continuó cuidándolo, se volvió a casar y le brindó a Javier un hogar lleno de amor, aunque limitado económicamente. Para ayudar a la familia, Javier comenzó a trabajar desde muy joven. Fue aprendiz de mecánico, panadero, pastelero y carnicero. Fue en la carnicería La Providencia, en la colonia Condesa, donde su destino cambió para siempre. Un grupo de mariachis lo escuchó cantar y lo invitó a presentarse en la Plaza Garibaldi. Como él mismo recordaría después, mi vocación empezó por necesidad. Su camino artístico comenzó no por ambición, sino por hambre. Para 1948,
Solís cantaba regularmente con grupos de mariachi en el centro de la Ciudad de México, frecuentando restaurantes como El Tenampa y Guadalajara de noche. Se presentaba cada noche por propinas, su único sustento. Ese mismo año, participó en su primer concurso de radio y fue contratado por un año por el general Rafael Ávila Camacho. Durante ese tiempo, se presentaba bajo el nombre artístico de Javier Luquín. Su gran oportunidad llegó pocos años después, cuando Julito Rodríguez, vocalista principal del trío Los Panchos, lo escuchó cantar en el bar El Azteca. Rodríguez quedó tan impresionado que lo presentó a Felipe Valdés Leal, director artístico de Discos Columbia. La primera maqueta de Javier incluyó canciones como ¿Qué te importa y por qué negar? Aunque no fue un éxito inmediato, su voz había encontrado su lugar, y el contrato discográfico no tardó en llegar. En sus primeros años, Solís fue criticado por parecerse demasiado a Pedro Infante, el cantante más querido de México en ese momento. Él mismo admitió que imitaba su estilo, pero bajo la tutela de Valdés Leal, Javier comenzó a explorar un sonido más personal, emotivo, con matices y completamente suyo. Esa transformación culminó en 1959 con la grabación de Llorarás, Llorarás, que marcó un antes y un después en su carrera. A partir de ese momento, dejó atrás la etiqueta de imitador y abrazó su verdadera identidad, un maestro del bolero romántico con alma ranchera. Entre 1956 y 1966, grabó más de 379 canciones, protagonizó 30 películas y realizó giras por México y Estados Unidos. Sus éxitos, Si Dios me quita la vida, En mi viejo San Juan, Esclavo y amo, Sombras, se convirtieron en himnos del amor y el desamor mexicano. El alcance de Javier no se limitó a los arreglos tradicionales de mariachi o bolero. En 1959, durante una gira promocional en Estados Unidos, grabó el álbum Javier Solís con banda con una orquesta sinfónica en Nueva York, bajo la dirección de Fernando Zenaido Maldonado. Aunque al principio fue ignorado en México, fue una de las primeras grabaciones latinas en cruzar fronteras con ese tipo de orquestación. Más tarde colaboró con el director estadounidense Chuck Anderson para Javier Solís en Nueva York, un álbum que buscaba elevar su perfil entre los vocalistas románticos internacionales. Su versatilidad era innegable. Podía moverse sin esfuerzo del mariachi al bolero o a las baladas orquestales, manteniendo siempre su distintiva riqueza vocal. Entre 1962 y 1963, lanzó Fantasía Española y Trópico, interpretando obras de Agustín Lara y modernizando el mariachi al infundirlo con temas urbanos y poéticos latinoamericanos. Su técnica de mezza voce, utilizando voz controlada y media voz en notas agudas, le trajo elogios incluso de expertos en canto clásico. Aunque su vida fue corta, su impacto fue enorme. Recibió múltiples discos de platino, fue figura habitual en la emisora XEDU y se presentó ante multitudes. Su carisma, envuelto en trajes de charro con botones dorados en forma de gallo, se volvió icónico. A pesar de la fama, Solís se mantuvo humilde. Siempre se refería a sí mismo modestamente como solo un cancionero, no una estrella, no un ídolo. Sin embargo, había rumores de proyectos futuros, incluyendo una colaboración ambiciosa con nada menos que Frank Sinatra. De haberse concretado, habría sido uno de los cruces musicales más legendarios de la historia latina. En 1966, Javier Solís comenzó a preparar un álbum dedicado a los compositores puertorriqueños Rafael Hernández y Pedro Flores. Alcanzó a grabar 6 de las 8 canciones planeadas, pero su salud empezó a deteriorarse. Sea cual sea la verdad sobre su muerte, Javier Solís vive a través de su música. Su voz aterciopelada sigue sonando en hogares, cantinas y estaciones de radio en toda América Latina. Sus discos aún se venden, sus películas aún se transmiten, y su influencia en la ranchera y el bolero no puede ser subestimada.
Fue el último portador de la antorcha de una era definida por voces doradas y letras que desgarraban el alma. Junto a Pedro Infante y Jorge Negrete, completó la trinidad de los íconos musicales más queridos de México. Pero a diferencia de muchos, Solís no necesitó décadas para construir su legado. Le bastaron 10 años. No soy cantante, dijo una vez, soy cancionero. Y fue a través de esas canciones, crudas, apasionadas, eternas, que Javier Solís se volvió inmortal. Y así, justo antes de morir, Irma Serrano confirmó finalmente lo que se susurraba desde hacía décadas. Ella y Javier Solís eran más que amigos. Según su testimonio, su amor no solo era prohibido, era peligroso. Si su confesión es cierta, entonces la muerte del rey del bolero ranchero quizás no fue una tragedia médica, sino un crimen movido por los celos y el poder. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Fue Javier Solís realmente víctima de un amor secreto que terminó en tragedia? ¿O fue la historia de Irma Serrano solo otro mito envuelto en misterio? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más historias ocultas de las leyendas de la música latina.